Bueno, este año 2025 es el año donde vamos a reflejar nuestro carácter y nuestro servicio, ¿verdad? Año 2025 es año para reflejar el carácter y el servicio. Voy a correrle un poquito más porque ya me vi que me caí. Y este año no volverá a pasar. Ya me caí el año pasado, ya este año no. Ok, entonces, basado en que queremos este año reflejar nuestro carácter y nuestro servicio, hemos decidido arrancar un mes de enero, que es un mes donde uno por lo general se proyecta, donde uno por lo general tiene planes, metas al año. Entonces, basado en eso, la temática del mes, de este mes de enero, es salvados o somos salvos con un propósito. Dígale al que está al lado, tú eres salvo con un propósito. Eso. Tú eres salvo con un propósito. Y hoy, a medida que vayamos hablando, pues descubriremos cuál es nuestro propósito o si realmente somos salvos. También, ¿no? Entonces somos salvos con un propósito. Y el tema de hoy justamente es, bueno, ese no, pero el tema de hoy es escogidos. Yo fui escogido con un propósito. Entonces, hermano, yo me traje este dado, algo re viejo porque lo hicimos para una actividad, ya está todo roto, pero yo dije, me sirve, no pasa nada. Entonces, ¿qué pensarían ustedes si yo dijera qué probabilidades hay de que yo lance el dado y diga, caiga en el 3? ¿Qué probabilidades hay? Cayó 2. ¿Sí? Otra vez. Ahora, ¿qué tal si yo les dijera que tengo la habilidad para decir el número y que caiga en el número? ¿Por qué no me creerían? ¿No tengo yo la habilidad de decir caiga el 2 y me caiga el 2? ¿Cómo que no? Se los voy a mostrar. Pero que caiga el 1. ¿Yo no hice trampa? ¿Hice trampa? No. Yo les dije que tenía la capacidad de decir tiro el 1 y que me caiga el 1 y yo hice así, lo tiré y... ¿Qué les diría o qué pensarían ustedes si yo les dijera que sí existe una persona que sabe tu pasado, presente y futuro y que sabe absolutamente todas las cosas como van a suceder? ¿Ah, eso sí lo creen? Ay, ¿por qué no me creen cuando yo...? Sí, yo sé que estoy haciendo una demostración nomás. Porque a los ojos de nosotros o en nuestro tiempo natural, que se llama Cronos, es algo que a la suerte. Yo no puedo al azar, a la suerte. Sí, yo de verdad, o sea, dijimos 3, 4 y por ahí uno solamente cayó ahí medio. Pero Dios, que sí está en el tiempo Kairos, porque Él no es controlado por el tiempo, recuerden que Dios en su esencia es atemporal, o sea, está fuera del tiempo, no lo controla el tiempo. Eso significa que antes de que yo lanzara el dado, Él ya sabía que iba a caer 3. Quiero que tenga este ejemplo claro para explicarles lo que voy a explicar a continuación. ¿Listos? ¿Sí? Efesios capítulo 1. Y no cierra la Biblia porque vamos a profundizar Efesios capítulo 1. Si usted de pronto no trajo Biblia, aquí en las pantallas y los chicos de digital nos ayudan. O si no, abra su celular, si no se va a distraer. Pero Efesios capítulo 1, porque justamente ahí el apóstol Pablo nos está dando la explicación de cómo funciona de que el dado caiga en el número que yo quiero.
No sé si me hago entender. Vamos de nuevo. Efesios capítulo 1. Si lo tiene, dígame amén. No solamente la mitad de la iglesia. Necesito que todos lo tengan. Efesios 1. Bueno, lo tenemos ahí en las pantallas. Listo. ¿Qué dice? Pablo, hagamos una cosa. Yo leo uno, ustedes leen otro y vamos a leer hasta el 10. Vamos a leer hasta el 10. Arranco yo del 1 al 10 y ustedes leen el siguiente y así sucesivamente. Como decía mi abuelo, ¿verdad? Que está disfrutando de la gloria del Señor. Con comas, con puntos. Vamos a leer bien. Listo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, por eso la carta se llama Efesios. Luego hay un título grande en su Biblia que dice bendiciones espirituales en Cristo. Vuelvo a leer versículo 3. Bendito sea el Dios Padre y Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y ustedes el último versículo? Ok, no me cierre la Biblia porque vamos a profundizar en cada versículo que estamos leyendo o que acabamos de leer. Vamos a hablar, o quiero dejar claro en esta mañana lo que el Señor puso en mi corazón es 4 verdades. Hay 4 verdades que vamos a sacar de estos 10 versículos. 4 verdades que nos ayudarán a caminar todo este 2025. 4 verdades que vamos a tener firmes, sólidas en nuestra vida, que nos van a ayudar a caminar en este nuevo año. ¿Amén? Ok, la primera verdad que usted está apuntando, ¿verdad? Yo me imagino, si este año trajo Biblia, cuaderno, lápiz. No, yo sé, pero trate de apuntarlo en su mente por lo menos. Primero, la primera verdad según Efesios capítulo 1 es que somos bendecidos eternamente, o póngalo personal, soy bendecido eternamente. Esa es la primera verdad. Soy bendecido eternamente. ¿En qué nos basamos? Versículo 3 de Efesios capítulo 1. Dice el versículo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Vamos a empezar a dibujar aquí. Yo marco una línea de tiempo, no se me olviden del dado, por eso no lo he corrido. Si nosotros hacemos una línea de tiempo y a mí me sucede algo, yo tengo un suceso, ¿verdad? El año pasado, vamos a poner aquí 2025, 2024, 2025. Si a mí me sucede algo en el 2024, ¿yo cómo hablo de ese suceso? ¿En qué tiempo? Muy bien. Tiempo pasado. ¿Cómo sabemos que es pasado? Es que suena bobo lo que están diciendo, pero es para que podamos entender. Claro, porque ya pasó. Porque cuando usted habla de eso, es algo que en la línea de tiempo no es algo incierto para usted, porque no me cabe todo el tablero para hacer más línea. Pero no es algo incierto para usted como si es incierto el 2025 o alguien sabe exactamente lo que le va a pasar en el 2025.
Claramente no. Pero si yo le pregunto por su 2024, eso significa que usted me estaría hablando ¿en dónde? En pasado. Y si usted lee la Biblia, el Señor Jesucristo, dice el versículo 3, ¿me cerró la Biblia? ¿En qué estado verbal está la palabra bendijo? El marcador no me sirve, me voy el otro. ¿Está en dónde? Pasado. Cuando dijo bendijo, oiga, bendijo es con J o con G. Así, Dios mío. Dios mío. Así de que bendigo. Cuando habla de que Jesucristo, dice el Señor Jesucristo, sí, Dios Padre, el Señor Jesucristo, nos bendijo, está hablando de ¿qué? Tiempo verbal pasado. Mira, hay gente que en el 2025 y los siguientes años van a estar, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Cuando según Efesios, Él ya nos... Yo quiero que entienda esto. La primera verdad de este 2025 es que ya somos bendecidos eternamente. Dios cuando pensó en Alba no dijo, ay, la voy a bendecir en el año 2024 porque se portó bien. Entonces, ¡ping! ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo que amén? No. Aquí conmigo. Dios no te bendice por lo bien que te portas. Es una declaración real de amor para nosotros. Él ya nos bendijo. En la línea de tiempo es: ¿desayunaron? No, ¿verdad? Con razón. No se me vaya a dormir. Le prometo que no me voy a demorar. Pero lo necesito aquí, por favor. Eso quiere decir que... Pastora Elizabeth, déjeme predicar, por favor. Es que yo dije, no me voy a demorar, y ella ya, ¿quién sabe? Ok, si analizamos entonces el versículo 3, la bendición ya está. ¿En dónde? Dijo que nos bendijo, ya pasado, ya atrás. No tienes que decir, Señor, bendíceme. No, ya Él lo hizo. Ojo aquí, porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando hablamos de la palabra espiritual, es la misma palabra usada en Génesis capítulo 3 cuando Dios sopla. Génesis 2, cuando Dios sopla aliento de vida, o sea, neuma. Y ese neuma es la misma palabra usada aquí como bendición espiritual, se llama neumáticos, que lo que significa realmente es una bendición sobrenatural. Ahora, ¿por qué es bueno saber esto? Porque cuando uno piensa en que ya Dios nos bendijo, nosotros por lo general siempre pensamos en algo terrenal: casa, carro, dinero, plata y un montón de cosas. Dios nunca piensa en bendecirnos en algo efímero, porque lo terrenal pasa. Y el día que nos muramos, entonces ya la bendición del Señor se acabó. Cuando digo que Dios nos bendijo pasado con toda bendición espiritual eternamente, se está haciendo referencia a las bendiciones que Él tiene. Y justamente en donde dice que en los lugares celestiales. Y esos lugares celestiales el Señor ya pensó en bendecirnos. ¿Cómo? De muchas maneras que claramente te van a ayudar a cruzar este 2025, pero nunca pienses que será algo material. Ahora, lo material es necesario, Dios nos lo da, claro que sí, pero es consecuencia o es añadidura de las bendiciones espirituales. Porque las bendiciones reales nunca se encuentran en el dinero, jamás. Hay personas millonarias sin felicidad, sin alegría, sin familia, terminan suicidándose. Así que la bendición, cuando dice Dios nos bendijo, no pienses en dinero. Claro que viene de ahí con eso. O sea, es añadidura. Pero Dios nunca nos está prometiendo dinero porque es algo que se acaba rápido. ¿Me hago entender? Así que dice la palabra que nos bendijo con toda
mira, no dice con alguna, es que me encanta. ¿Puedes pasar al siguiente? Es que ahí no está. Ah, sí, ahí está. Ahí está, perdón, estoy ciega yo, soy yo la ciega. Dice que nos bendijo con toda, no con alguna. O sea, Dios no es mi chicato. Yo recordaba justo la semana pasada, mi hermano no me deja mentir, pero cuando teníamos que irnos para el colegio, le pedíamos a papá dinero para los buses. En esa época, ¿verdad? Ayer, yo sigo siendo joven, costaba el bus como 400, 500 pesos. 500, 600. Hermano, y sacaba la plata así y contaba las monedas. Y llegaba y nos daba los monitos. Y uno esperando un billetico. Pero bueno, el Señor no es tacaño con nosotros. Cuando Él dice que nos bendijo con toda, es porque sabía lo que necesitarías en el 2024 y sabe lo que necesitas en el 2025. Levante la mano aquel que fue defraudado por el Señor el año pasado y dijo: el Señor no me hizo, el Señor no, nada conmigo, no. Levanta la mano. ¿Por qué estás dudando que en el 2025 Él no lo va a poder hacer contigo y aún de mayor manera? Yo tengo un reto económico ahorita, en el mes de marzo, antes de que acabe, a finales de febrero. Tengo que conseguir cierta cantidad de dinero porque quiero llevarme unos muchachos a una actividad que tengo. Y yo le dije al Señor: usted no me va a hacer quedar en vergüenza, como sea me lo va a llevar. Y he estado orando: Señor provisión, porque sé que el Señor me va a proveer. Porque yo lo creo, porque Él ya me bendijo. O sea, no estoy pidiendo algo incierto para mí. Si yo lanzo el dado, sé que me va a caer en 3. ¿Me hago entender? Tengan esa seguridad. Ahora, hay una clave allí, porque dice que en Efesios dice que nos bendijo en los lugares celestiales. ¿En dónde? Esa es la palabra clave. ¿Nos bendijo en dónde? ¿Están conmigo? Nos bendijo en Cristo. En Cristo. Si yo hago un circulito aquí en Cristo, solamente el circulito verde, todo lo que está fuera de Cristo no queda, ¿verdad? No está dentro. Por eso la Biblia dice: los bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Significa que los que están fuera de Cristo pueden acceder a la bendición que ya está. ¿Sí o no? No. Ahora póngase a pensar: ¿yo estoy en Cristo? Porque yo puedo estar reclamando una bendición en el Señor porque estoy segura que estoy en Cristo. Pregúntese usted si usted realmente está en Cristo. ¿Cómo sabe usted que está en Cristo? Ay, hermana, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Eso no es estar en Cristo. Estar en Cristo no es que vengas todos los domingos a la iglesia, porque en la semana te sales de Cristo. Y en la semana eres otra u otro, ¿verdad? Ya no estás en Cristo. Entonces, tenemos que pensar en este 2025, ¿qué tanto yo estoy en Cristo? Porque si estamos fuera de Cristo, ahí sí tenemos que empezar a pedir que el Señor nos bendiga. Porque si yo estoy en casa de mi mamá todavía, ¿verdad? Para los que no saben, no me he casado. Sigan orando por mí. Pero yo sigo en casa de mi mamá. Y como sigo en casa de mi mamá, a pesar de que no me he casado y ya soy mayor de edad, todavía sigo disfrutando de los privilegios del ya bendijo. ¿Me hago entender? Soy su hija desde que nací. No me he ido de casa, ¿verdad? Y no porque no me haya ido de casa, eso quiere decir que ella me quitó la bendición que yo tengo como hija, porque todavía permanezco en casa. El día que yo me vaya de la casa, el día que yo me vaya de la casa, ¿verdad?
voy a estar pasando lo que pasa a mi hermano. Que él siente que mamá no lo ama. Y por eso tiene que, delante de ustedes, decirle: mamá, ¿usted me ama más que Alba? Es broma, es broma. Pero usted está consciente de lo que le estoy diciendo. El día que salgamos de casa ya dejamos de disfrutar de ciertos privilegios que teníamos en casa. Porque ahora nuestra casa es otra. Eso es lo mismo que pasa con el Señor. Mientras nosotros estemos en Cristo, hay cosas que yo no tengo que pedir permiso, sé que son mías porque están en casa. Cuando tú estás en Cristo, hay bendiciones que no necesitas empezar a doblar rodillas, Señor, porque estás en Cristo. Simplemente sabes que te van a llegar. Amén. Entonces, la primera verdad de este 2025 es que ya somos, ¿qué? Eternamente. Todos aquellos que estamos en Cristo. Amén. Por eso el salmista en el Salmo 23, él lo dijo, el salmista David, versículo 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Él lo tenía claro. Los que están en Cristo, las bendiciones, porque ya nos bendijo pasado, están ahora en el presente con nosotros. Segunda verdad, y avanzo. No solamente somos bendecidos eternamente, o ya somos bendecidos, fuimos bendecidos, sino que también ahora somos, voy a hacerlo más personal, ¿verdad? Fui escogido desde la eternidad. Tú y yo fuimos escogidos por Dios desde la eternidad. Y déjenme mostrarles el versículo bíblico, el versículo capítulo Efesios 1, estamos ahí en Efesios 1, versículo 4. Dice: según nos escogió, ahí está, en Él, vuelve y hace la misma jugada, hace la aclaración, porque una cosa es estar fuera de o estar en. Dice que nos escogió en Cristo, o sea, en Él, ¿antes de qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo no sé si usted lo sabe, pero bíblicamente existen dos comienzos. Hay dos principios. La gente piensa que el primer principio fue Génesis 1. Cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero decirles que no. Hay un principio antes de Génesis 1 y lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros no podemos ponerle una fecha en la línea de tiempo al principio de Dios, porque dejaría de ser Dios. Es Dios porque no tiene ni principio ni esa sí se la saben, muy bien. Entonces, es Dios. Por eso dice que en ese principio de Juan 1:1, en el principio era el verbo. Claramente tenemos que aclarar desde dónde empezó Dios a pensar en nosotros, en la creación, en tu vida y en la mía. Es en ese principio. Cuando Juan está escribiendo, versículo 1, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, estaba haciendo referencia a ese mismo principio que nos está hablando el apóstol Pablo en Efesios. Porque nos escogió en Él. ¿En dónde? En Él. En Cristo. Cuando dice en Él, ¿es en quién? Nos escogió en Cristo cuando el verbo estaba hablando a la Trinidad. Y dice que nos escogió desde antes de qué. Dios no pensó en ti cuando hizo la creación y pensó Dios en la creación y dijo: bueno, ¿y ahora quién metemos aquí en estos árboles, en estas frutas? Pues metamos a 2 manes ahí para que se reproduzcan. Eso no fue el pensamiento de Dios. Cuando Dios pensó en nosotros, con nombre propio te llamó Marta, María, Carlos, Pablo, Juan, Felipe,
Llámate como te llames, llámate. Bueno, ya, tu nombre. Cual sea que sea nuestro nombre, el Señor pensó en nosotros antes de la fundación, antes de que Él empezara a crear los animales, antes de que la primera luz existiera, antes de que se crearan los mares, antes de que se creara todo lo visto, el ser humano había sido creado. ¿En dónde? En Cristo. Porque si usted lee con detenimiento Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, la Biblia dice que Dios, cuando crea a Adán y Eva, o a Adán en este caso, dice que lo crea y lo pone en el huerto. Porque ya habían sido creados. ¿En dónde? Así que si el Señor en algún momento más adelante me querrá dar hijos, ya están creados. Ahora falta que se manifiesten. ¿Qué pasó? No le gustó. No le gustó, primitos. Ok. Mire, a mí me parece algo extremadamente, o sea, a mí me rompe la cabeza, no sé si a usted, pero yo intento pensar y comprender humanamente en mi cabeza, razonarlo con mi cabeza, cómo Alba ya había existido desde la eternidad. No me entra en la cabeza. Pero bíblicamente es cierto, nosotros fuimos creados en el corazón de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad, ya Dios nos escogió. Hay un meme que anda circulando por ahí. No sé si usted lo ha visto, si usted de pronto mira, ¿de quién es ese niño? Hay un meme que anda por ahí y dice, es que no puedo. Eso, mucho mejor. Hay un meme que anda por ahí circulando que dice, cuando Dios puso el llamado en tu vida, ya había tomado en cuenta tu estupidez. Dice un meme por ahí, una frase ahí, y eso la han reenviado y la han reenviado. Cuando yo la leí por primera vez, yo me reí porque dije, tienen razón. O sea, cuando Dios pensó en escoger a Alba, ya había pensado en todas las bobadas y tontadas que hice en mi adolescencia, en mi juventud. Porque usted se imagina que Dios me hubiera escogido sin saber que yo me iba a equivocar todo lo que me equivoqué. No me hubiera escogido. Y se hubiera defraudado de mí, y se hubiera entristecido, y ya me hubiera quitado. Pero el Señor, cuando nos escogió, ya sabía qué decisiones íbamos a tomar. El Señor ya sabía cómo iba a caer el dado. El Señor ya sabía qué temporada de tiempo tú ibas a estar bien, qué temporada de tiempo no. Pero no porque Él quisiera que tú pasaras eso, sino por causa de nuestra ¿qué? Por causa de nuestra decisión. Porque Dios nos dio voluntad propia. Dios nunca nos obliga a nada. Él siempre espera que nosotros decidamos. Y en esas decisiones, aún a pesar de nuestra voluntad propia, Él ya sabía todo lo que nos íbamos a equivocar. Y aún dijo, yo apuesto todo por Alba. Yo apuesto todo por Carlos. Yo lo apuesto todo por Juan. Yo lo doy todo por Fabián. Yo lo doy todo por María, por Marta. Yo lo doy todo. Aún sabiendo. Y eso para mí es entender que el Señor me escogió. Y me escogió por la eternidad. Amén. Entonces, la primera verdad es que ya somos bendecidos eternamente. Amén. Amén. Y que ya somos escogidos fui escogido desde la eternidad. Y la tercera verdad es que ahora en esa eternidad también soy escogido para la eternidad. O sea, Dios me escogió desde el tiempo pasado para el tiempo futuro. No cambia su decisión, no es como el ser humano que un día dice sí, otro día dice no.
Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Amén. Entonces, basado en eso, nosotros fuimos escogidos para la eternidad. O sea, en la línea de tiempo el Señor nos escogió todavía más. Él quiere más con nosotros. Y eso está en el versículo 5. Versículo 5 que dice, en amor, ¿me ayudan a leer? En amor habiéndonos predestinado. Y cuando hablamos de la palabra predestinación, quiero poner base, ¿verdad? Google, se puede googlear, define la predestinación o la palabra predestinado como un suceso que tiene que acabar de la manera ya determinada. O sea, yo quiero que caiga el 5. Me cayó el 5. Eso es una forma predestinación. O sea, yo todo lo controlo para que llegue al destino que yo quiero que llegue. ¿Me hago entender? Y dice que el Señor en amor nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, si miramos la predestinación desde el punto de Dios, solamente desde el punto de vista de Dios, vamos a decir entonces que Dios ya tiene escogidos los que se van a salvar y los que no. Entonces Dios escogió que Samuel se fuera para el infierno y que Alba se fuera para el cielo. Si pensáramos que Dios fuera de esa manera, haríamos a un Dios injusto. O no sería ilógico, porque yo digo, ¿qué tal que yo no fuera escogida? Pues ¿para qué permanezco? ¿Para qué hago una cosa? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? O sea, ¿para qué hacemos lo que hacemos? No tendría sentido. Ahora, si yo digo, pero yo soy segura que yo fui escogida y predestinada para ser salva, pues sea que sea, haga lo que haga, yo no voy a perder mi salvación. Entonces yo hago lo que me da la gana, porque ya estoy predestinada para la salvación. ¿Es correcto? ¿Ambas posturas? No. Y hay gente hoy, 2025, que todavía sigue creyendo que Dios predestinó para salvación. Y eso es incorrecto. La predestinación para salvación es de esta. Bueno, les voy a dar la otra manera, ¿no? Hay otras personas que dicen, yo tengo que hacerlo todo. Y se esfuerzan y se van de rodillas hasta Girón y se echan unas cosas y ponen sus santos y vírgenes y un poco de cosas y rezan. Y hay gente que hace un montón de sacrificios y de vainas que el Señor ni siquiera nos ha pedido que hagamos. ¿Por qué? Porque la gente piensa que con su hacer está ganando el favor de Dios. Y eso es incorrecto. Bíblicamente hablando, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, el siguiente capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aclara, esto no de ustedes, esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, es regalo, no por obras. Porque si yo pudiera en muchas obras hacer muchas cosas, dejaría botado y tirado de pronto al que no puede hacer tantas obras. Y el Señor no hace distinción, o sea, no es por competencia, no es por quien haga más. Dice la palabra que para que nadie se gloríe. Eso significa que las personas que piensan que la salvación es por lo mucho que yo pueda hacer, están equivocados. No es ni porque Dios ya haya decidido quién será salvo, ni porque el hombre puede hacer tantas obras. La predestinación de salvación es parte de Dios y parte del hombre, o sea, es un conjunto. En la predestinación de salvación juega un papel importante Dios, voy a ponerlo por aquí. ¿Por qué?
Porque la parte de Dios fue poner ¿a quién? La parte de Dios fue poner a Jesucristo. ¿Y cuál es la parte del hombre? ¿Cuál es la parte del hombre? Claramente. La parte del hombre es en su voluntad propia aceptar. Esto realmente es la predestinación de salvación. Dios provee salvación con Jesucristo y el hombre acepta la salvación. Esa es la correcta interpretación de la predestinación. Dios nos proveyó a Jesucristo, pero nosotros como hombres tenemos que aceptar esa salvación. Ahora, bíblicamente hablando, nosotros tenemos que entender que la predestinación es la máxima obra de gracia y de amor que Dios Trino hizo por nosotros. Porque piénselo de esta manera, sígalo en contexto. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había pensado en Alba. Y Alba, cuando fue creada en el año 1900, está bien, no pasa nada, hagan cuentas. No los demuestro. En el 1990, cuando fui creada, y me equivoqué en el año 2010, 2011, 2012 y todos los años de allá, hasta que decidí aceptar nuevamente al Señor. Entonces, el Señor dijo, Alba, la borramos, ¿verdad? Iglesia, la predestinación de salvación está que nosotros tengamos aliento de vida. Porque hasta el último aliento de vida, como seres humanos, nosotros podemos estar seguros que Dios nos ha provisto un Salvador. Hay personas que quieren jugar con la gracia y dicen, no, yo antes de morir yo voy a sacar un tiempito para sacar cuentas con el Señor y arreglarme. Qué equivocados están. Como si en algún momento supiéramos que tenemos ese momentico. Los pastores que fueron asesinados hace una semana, salieron de culto un domingo así como nosotros, se sentaron a almorzar y fueron asesinados. Una influencer famosa, por allí también escuché, estaba comiendo, se atragantó con la comida, 27 años tenía. Ahí quedó. ¿Quién nos asegura que ahorita mismo saliendo de aquí el Señor no nos llame a la puerta y nos recoja? La pregunta es, ¿tú estás en Cristo? Porque el Señor ya nos ha predestinado para ser salvos, pero el hombre tiene que aceptar y decidir en su corazón la eternidad. Por eso entonces, voy concluyendo, la primera verdad es que ya somos ¿qué? Bendecidos eternamente. Luego, la segunda verdad es que fuimos escogidos desde antes, desde la eternidad. Había pensado Dios en ti y en mí. La tercera verdad es que Dios nos escogió no solamente desde la eternidad, sino para la eternidad. Eso significa que Dios quiere no solamente en el principio estar con nosotros, sino hasta el final de nuestros días y en la eternidad que sigue en el cielo. En esa eternidad también quiere el Señor que estemos con Él. Por eso nos escogió, nos bendijo, nos escogió desde la eternidad para la eternidad. Por la eternidad, ese es el propósito divino. El apóstol Pablo lo dijo en segunda carta de apóstol Pedro, segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice, no queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos. Por eso Dios no quita la salvación, es el hombre quien la rechaza. Por eso cuidamos la salvación, no porque Dios nos la quite. No es como que Dios nos da un regalo y no. Dios nos la entrega, pero somos nosotros los que la rechazamos. Piensa en esta mañana si realmente hay salvación de Dios en ti o si necesitas ponerte a cuentas. Amén. Porque somos salvos con un propósito. Y el propósito del Señor para nosotros, cuarta verdad, y con esta termino, Efesios 1, capítulo 1, versículo 6.
Dice que nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos, nos aceptó en Cristo. Si usted se pone a pensar en este versículo, que el propósito real de Dios es para que le demos alabanza, usted va a pensar y decir: hermana, yo no toco un instrumento, yo no canto bonito, yo no tengo ningún don musical, entonces yo no puedo o no fui creado para alabanza de la gloria de Dios. No se trata, iglesia, de música, se trata de mi vida, de mi ejemplo, de mi carácter, de mi cotidianidad. Se trata de darle alabanza, gloria en lo que yo haga cotidianamente, en lo que me levanto en la mañana, en lo que hago en mi casa, en lo que hago fuera de mi casa, en lo que hago en el cuarto cuando nadie me ve, en lo que hago en el celular cuando tengo un montón de claves porque tengo que esconder muchas cosas. Se trata de darle gloria y alabanza con mi vida. Mi vida. Cuando yo le doy alabanza y gloria al Señor, no lo hago cantando, hace parte. Pero cuando el Señor nos bendice eternamente y nos escoge desde la eternidad para la eternidad, ¿qué hago en este proceso entonces? Otra vez, porque lo veo ahí con el circulito pensando. Primera verdad, el Señor me bendijo. Esto es una verdad. Para todos los que están en Cristo, ya somos benditos por el Señor. Él nos escoge desde la eternidad, desde el inicio de nuestros días, hasta por la eternidad. Pero en ese lapso de la eternidad a la otra eternidad, o sea, en ese lapso de eternidad, hay algo aquí en la mitad. ¿Qué hacemos entonces en esa mitad? Correcto. Damos alabanza y gloria al Señor. ¿Cómo? Con mi vida, con mi testimonio, con mi santificación, con mi santidad, con mis decisiones, con permanecer en ¿quién? Esa es la forma correcta en la cual nosotros damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el día que Dios me escogió desde la eternidad y me equivoqué un montón de veces, mientras yo estaba descarriada, ¿verdad? En los vicios. Pero mientras estuve muchas veces descarriada, en esa época de mi vida jamás pude traerle gloria y alabanza al Señor. ¿Sí o no? Claro que sí. Nunca pude. Porque las personas que veían simplemente se burlaban, y eso que es cristiana, y eso que es hija de pastor, y eso que ya que la pasó, y eso que y la gente para murmurar, y ténganla. Pero hoy, muchos años después, cuando las personas de mi pasado me ven, solamente pueden darle gloria y alabanza al Señor, quien ha hecho la obra en mi vida. Y yo he escuchado de boca mismo de ustedes que se me han acercado y me dicen: hermana, yo bendigo al Señor por su vida. ¿No están dando alabanza y gloria al Señor? Porque yo he decidido que mi vida sea una vida que lleve alabanza y gloria al Señor. Que donde quiera que me pare, sea en la universidad, sea en la iglesia, sea donde sea que el Señor me ponga, las personas a mi alrededor, cuando me vean, puedan darle alabanza y gloria al Señor. Porque Él nos bendice con un propósito. Él te escoge con un propósito y Él te lleva a la eternidad con un propósito. Pero la decisión es nuestra ahora. Darle alabanza y gloria a su gracia. Porque jamás pude pagar todo lo malo que yo me comporté. Jamás. Solamente fue de gracia que ahora el Señor me tiene donde me tiene. La pregunta es: cuando te ven a ti, las personas a tu alrededor dan gracia y alabanza y gloria al Señor por tu vida. Cada vez que te ven dicen: wow, Señor, gracias por esta persona que pusiste en mi vida. Cuando te ven a ti, dan gracia y alabanza.
Es momento de pensar cuánto estamos en Cristo. Porque yo no soy perfecta y se lo dije el 31 de diciembre aquí. Mi mamá mi familia son los más testigos de eso. ¿Saben cuántas veces me equivoco? Todos los días. Pero no se trata de ser perfectos porque no podemos. La clave está en permanecer en Cristo. Si me equivoco hoy, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar y permanezco. En vez de dar un paso para atrás, doy un paso de permanecer. Señor, sigo confiando en lo que tú sigues haciendo. Señor, sigo confiando en la obra que empezaste en mí. Señor, sigo confiando en el hogar que tienes para mí. Señor, sigo confiando en las promesas que tienes para mí. Señor, sigo confiando en el esposo que tienes para mí. Pero tenemos que seguir permaneciendo, aunque nosotros, nuestros ojos, no lo podamos ver.